Gracias, señor presidente. Quiero agradecer la comparecencia de la señora subsecretaria del Ministerio. Casi me dan ganas de acompañarla en el sentimiento, porque después de sucesivos recortes podríamos decir que el Ministerio acompaña a Walt Disney en estos momentos en una política de hibernación del Ministerio de Sanidad. Ha hecho muchos esfuerzos de homogeneización del presupuesto, pero no valen. Es que, además, tenemos los datos que nos envían ustedes. ¿Cómo es eso de que homogeneizando sube el presupuesto? Si resulta que ustedes dicen que el total de créditos previstos para la política significa una bajada del 0,4%. No, vamos, alguien no homogeneiza bien. No, en este caso. Y, por decir lo último que ha manifestado en relación a los organismos autónomos, pues lo que dicen los papeles que nos envían a los diputados y que nos hemos leído y que hemos consultado para esta comparecencia es que se reduce el presupuesto en un 12,9% menos que en 2013. Ese es el planteamiento. Pero yo quisiera abordar el tema de la homogeneización, que resulta de lo más interesante desde el punto de vista político. El año pasado ustedes, con bombo y platillo, dijeron ante esta comisión que aumentaba el presupuesto en el 20%. Que aumentaba el presupuesto en el 20%, y nos descalificaron cuando dijimos que era como consecuencia de esa cuestión coyuntural con respecto a la seguridad social de los cuidadores y cuidadoras. Bueno, ahora resulta que el año pasado se incrementaba como consecuencia de un factor coyuntural y este año, que disminuye el 35% como consecuencia de un factor coyuntural, no vale la coyuntura, hay que homogeneizar. Homogeneicen ustedes los 2 años, no vale homogeneizar el que les beneficia y no homogeneizar el que les perjudica. Es decir, este año el recorte es del 35%. Y si quitamos lo que ustedes dicen que es, bueno, pues totalmente accidental, que tiene que ver con el pago a la seguridad social, todavía se recorta el presupuesto. No es verdad que aumente el presupuesto en el 3% y que, por tanto, puedan decir que en estos momentos, digamos, de hibernación, algo de calorcillo le llega al Ministerio de Sanidad. No le llega al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ningún calorcillo. Se mantiene la congelación y se rebaja el conjunto del presupuesto y, además, nos lo dicen ustedes en los papeles que nos envían a los diputados y lo manifiestan incluso en los cuadros económicos, ¿no? Cuadro económico, menos 0,4. Lo mandan ustedes por escrito. Yo no sé por qué intentan este juego de avalorios, ¿no? Por el cual, al final, lo que está en los papeles no está en el discurso político, ¿no? Eso en cuanto a la homogeneidad y heterogeneidad, que me imagino que va a formar parte del debate del día de hoy. Pero yo empezaba mi intervención con una manifestación de acompañamiento con respecto a la situación del Ministerio, porque realmente lo creo. El Ministerio, bajo mínimos, ha hibernado. Yo no sé cómo pueden hacer algo con esa situación, llamemos desde el punto de vista de los recortes sucesivos, porque en su departamento, en su responsabilidad, este año la reducción, yo sigo diciendo que reducción, es menor, ¿no? Pero es que el año pasado ustedes tuvieron una reducción del 17,9%, del 18%. Es decir, que, digamos, el aparato administrativo del Ministerio difícilmente sostiene las escasas competencias del Ministerio. Escasas competencias que no son únicamente competencias en el número, también son competencias cualitativas que nosotros valoramos, no compartimos con otros la, digamos, necesidad de cambiar la naturaleza del Ministerio de Sanidad, pero que nos preocupa la situación, porque con estos mimbres, en nuestra opinión, con estos mimbres no hay recuperación posible. Con estos mimbres no hay recuperación posible de las políticas sanitarias, de las políticas sociales y de las políticas de igualdad. Y el resto de los compañeros hablarán en esa materia porque hay muchos datos para preocuparse, ¿no? En relación antes hablaba al final de los organismos, a nosotros nos preocupa en general el recorte de los organismos y algunas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la Agencia del Medicamento, hablan de un nuevo modelo, que se explica el recorte por un nuevo modelo, creo recordar, un nuevo modelo del medicamento. A mí me gustaría saber qué, al margen de la ley del medicamento, significa, y del último Real Decreto 16/2012, ese llamado nuevo modelo que les va a llevar a un ahorro tan importante en ese organismo. Y me preocupa también, pues, el Instituto de la Juventud,
porque me da la impresión de que lo que se produce es claramente la supresión del organismo, ¿no? Sabíamos que había Consejo de la Juventud, Instituto de la Juventud, pero me da la impresión de que hay una reconversión de la política de juventud, precisamente cuando más necesaria es la política de juventud, y lo mismo digo con respecto a las políticas de igualdad por parte del Gobierno, a tenor de lo que ha dicho en su intervención. Bueno, en su labor de homogeneización, bueno, pues descuenta lo que ha venido aportando el Ministerio de manera, en mi opinión, que no debería ser coyuntural, debería ser una parte de las políticas del Ministerio, por ejemplo, a Barcelona o al Hospital de Valdecilla. A mí me gustaría plantearle seguramente es una pregunta política y es una pregunta que esté de su responsabilidad, pero ¿no se nos ha quedado cara de tontos después de haber apoyado la rehabilitación de Valdecilla y ahora encontrarnos con que la comunidad autónoma decide privatizar el Hospital de Valdecilla? ¿No se nos queda cara de tontos? A mí me parece que se nos queda cara de tontos, porque para eso que la propia comunidad autónoma asuma su responsabilidad, tanto la responsabilidad económica como la política, finalmente con su Cámara, con la Cámara Autonómica, pero no a costa del presupuesto general del Estado. Cuando se planteó la remodelación no era para eso, me da la impresión. Ni para eso en Valdecilla y tampoco en otras comunidades autónomas que se pueda producir el mismo planteamiento, ¿no? Dice usted, y termino con mi intervención, dice usted que las políticas de cooperación se priorizan aquellas que puedan obtener un mayor retorno para España. Yo creí que eso no era ya así después de las últimas convenciones en París, por ejemplo, en materia de cooperación sanitaria y demás. No se da cooperación sanitaria, no hay cooperación sanitaria por una voluntad de retorno. Hay cooperación sanitaria fundamentalmente por una labor de solidaridad y de codesarrollo, ¿no? Por tanto, a mí me parece que ese planteamiento con eso ya no es cooperación, es otra cosa. Y además en España lo hemos separado. En los presupuestos incluso hemos separado lo que es cooperación de lo que es un interés comercial legítimo de nuestro país fuera de España. Por tanto, me parece que esa priorización contradice el criterio de cooperación. Y con respecto a las tecnologías de la información, pues yo creo que es un mantra, lo veníamos comentando mientras se producía su intervención, un mantra del que no logramos salir, es un bucle en el que nos hemos, digamos, obcecado desde hace 5 años o más todavía, y cada año anunciamos que se va a solucionar el problema de la tarjeta electrónica, que se va a solucionar el problema de la historia clínica digital, que se va a solucionar, pero incluso cuando hay buenas noticias nos dicen aprobamos la tarjeta, pero tardaremos no sé cuántos años en ponerla en marcha. Bueno, yo creo que realmente parece el cuento de Pedro y el lobo. El día que venga el lobo, entonces nos vamos a enterar. Pero mientras tanto seguimos hablando de que viene, de que viene, de que viene. Bueno, en definitiva, termino como empecé, acompañándola en el sentimiento para gestionar esto, ¿no? Y para desarrollar alguna política sanitaria, si es posible, en este ambiente de hibernación del Ministerio de Sanidad, de sus recursos humanos, de sus recursos materiales y, por tanto, de su inteligencia, que en nuestra opinión sería muy necesaria. Nada más y muchas gracias.